Y como cada 8 días estamos de nueva cuenta con ustedes, y en esta ocasión queremos platicar para llevar a cabo puntos de vista diferentes en torno a lo que fue el debate presidencial. Para tal caso y por tal motivo hemos invitado a 3 políticos distinguidos de diversos partidos, como es Javier Estrada, secretario general del PAN Michoacán, Octavio Campo Córdoba, secretario general del PRD Michoacán, y Roberto Pantoja Arzola, actualmente es vocero oficial de Claudia Sheinbaum aquí en Michoacán. Así que quédese con nosotros, un programa muy interesante de política, análisis, reflexiones del debate presidencial entre los candidatos del pasado fin de semana. ¿Qué opinan los políticos aquí en Michoacán, PAN, PRD, Morena, aquí en esta mesa de diálogo? Bienvenidas y bienvenidos todos. Y tal como lo comentamos, iniciamos con esta mesa de análisis, de trabajo, de reflexión en torno a lo que fue el reciente debate presidencial el domingo pasado. Y para tal efecto tenemos invitados especiales. Quiero empezar primero dando la bienvenida a Javier Estrada, él es secretario general del PAN en Michoacán. Bienvenido, Javier. Sí, muchas gracias por la invitación, gracias aquí a mis compañeros panelistas, con la aclaración que soy secretario general con licencia en estos días. ¿Con licencia? Con licencia, sí. Bueno, ahorita nos explica eso de la licencia. Vamos también a recibir a Octavio Ocampo Córdoba, él es secretario general del PRD en Michoacán. Dirigente. Gracias. ¿Dirigente? Presidente. Sí, presidente. Sí. Presidente. Sí. Lo hice secretario. Dirigente, presidente, ¿no? Dirigente, presidente. El Bueno. estatuto establece presidente, pero pues gracias por la invitación, José Luis, Dani, muchas gracias y por supuesto saludar aquí a mi amigo Javier, Roberto, también gracias a todos. Y también damos la bienvenida a Roberto Pantoja Arzola, él es actualmente vocero oficial de Claudia Sheinbaum aquí en Michoacán. Bienvenido. Muchas gracias, José Luis Alejo y Dani Flores, por la invitación. También saludar a Javier y a Octavio. Gracias. Queremos que en forma de síntesis o como lo quieran ustedes mencionar, hagan un análisis cada quien acerca del debate que recientemente ocurrió. Yo quiero empezar con Javier Estrada. Bien, mira, pues yo creo que el debate nos va mostrando de cuerpo entero a los candidatos. En este caso escuchamos las propuestas concretas de Xóchitl Gálvez y también preocupantemente escuchamos las propuestas de la candidata a la Cuarta Transformación. Vemos que le costó mucho trabajo el tema de la corrupción, sobre todo por los hijos del presidente, ¿no? Me preocupa en el tema de vivienda que no sean explícitos cuando hablan de que se pretende reformar la Constitución. Digo, a mí me preocupa sobremanera, hay gente que venimos de la cultura del esfuerzo. Mi caso particular, yo he vivido preponderantemente el ejercicio de mi profesión, tengo 9 años dedicado de tiempo completo a la política y durante 27 años he obtenido la mayor parte de mi patrimonio de mi ejercicio profesional, donde todavía sigo conservando mi despacho profesional que atiende mi hija, y que cuando hablemos de temas de esta naturaleza se hable de que se pretende reformar la Constitución, pero no te lo dicen con claridad. Vemos el tema de salud, que dicen que ahora sí vamos a ser como Dinamarca, que hablan de números que en la realidad no vemos, ¿no? Que hay satisfacción por parte de la gente en cuanto al IMSS del bienestar, que pues la verdad la gente que va buscando los servicios de salud sale rebotando, ¿no? De coraje, de frustración. Hace algunos días un amigo tenía una especie de trombosis en una arteria de la pierna y
nunca pudo recibir, estando internado, nunca pudo recibir la atención en el Seguro Social porque no había los insumos necesarios, tuvo que salir a la iniciativa privada, porque si no corría en riesgo mínimamente su pierna o si no hasta su vida. Entonces, esa es la realidad que estamos viendo y más sin embargo vemos que como tantas mentiras que nos contó el presidente, la candidata de esta mal llamada Cuarta Transformación sigue por el mismo camino. No debemos soslayar que el presidente nos prometió que a los 6 meses del ejercicio de su gobierno el ejército estaría en los cuarteles. Hay un tema que a mí me preocupa sobremanera. Los índices de criminalidad están al doble de Felipe Calderón. Lo dice el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública en el país, que ya está rasguñando el doble de homicidios dolosos y más sin embargo dicen que vamos bien. Pero lo que me llama la atención a mí sobremanera es que vemos cuarteles de la Guardia Nacional a lo largo y ancho de la geografía michoacana y dices, oye, ¿y como para qué los quieren? Si el crimen se incrementa. A mí me preocupa porque ¿qué están esperando? Que haya una revuelta social y tener a los militares cerca de la población para someterlos, porque no justificaría de otra manera tan amplia presencia y que el crimen no sea combatido. Entonces, este tipo de situaciones fueron ayer abordadas en el debate y más sin embargo dice la candidata de la Cuarta Transformación que ahora sí viene lo bueno. Ahora, la misma pregunta, Octavio Ocampo, presidente del PRD en Michoacán, tu análisis luego del debate entre los candidatos a la presidencia. Sí, Dani, primero pues destacar, me parece que habrá que decir que los debates son necesarios, es muy importante que todos los candidatos puedan confrontar sus proyectos, sus propuestas, sus ideas, y me parece que es un ejercicio que hoy en el sistema democrático del país sirve de mucho para que los ciudadanos conozcan a los candidatos, conozcan las propuestas y conozcan quiénes son también. Me parece que eso es muy importante. Entonces, qué bueno que estuvieron los tres, ¿no? Luego suele pasar que en algunos debates algunos candidatos optan por no asistir. Entonces, creo que ese es un ejercicio más allá de los partidos, más allá de los candidatos, es un ejercicio muy sano para los ciudadanos. Y segundo, bueno, en el caso particular de los temas que se trataron, me parece que son dos temas torales para el país, muy importantes. El primero que tiene que ver con la salud, ¿no? Bien lo ha dicho Javier, me parece que es un capítulo, un tema que está no suficientemente atendido, que hay dificultades serias, severas, que los hospitales tienen una carencia de doctores. Lo veo en muchos hospitales, sobre todo los hospitales que terminan siendo comunitarios, regionales, los centros de salud, que no hay abasto de medicamento y que han sido las promesas incumplidas de un gobierno que le prometió a los mexicanos tener un sistema de salud parecido al de Dinamarca. Hoy lo cierto es que no solo no parece el de Dinamarca, es un sistema de salud de los países donde más trabajo les ha costado poder atender un tema como es la salud pública. Y por parte de nuestra candidata Xóchitl, con una propuesta muy clara, cómo ayudar para que con esta tarjeta que ha facilitado o que estaría facilitando siendo gobierno, permite que tengan atención universal todos los mexicanos en un sistema de salud que pueda atender a todo mundo, que los hospitales puedan tener medicamento suficiente, que no se esté engañando a la gente como este programa que salió en los últimos meses, que era la farmacia popular o farmacia del pueblo o algo así, que al final pues está comprobado que siguen faltando medicamentos,
que los doctores, los mismos doctores que están en los hospitales nos lo han dicho, nos dicen, ¿sabe qué? Pues no es verdad, que todos los días sigue llegando gente a los hospitales públicos que nos llaman, que nos piden que intervengamos, que no se les atiende, que no hay los aparatos suficientes para realizar estudios, que no hay medicamento, que les están cobrando para tenerlo, que haber quitado el Seguro Popular me parece que fue un error. El país, con aciertos y errores, pues ha ido instalando algunas formas de programas de atención a la salud de los mexicanos. Y me parece que no era necesario quitar de tajo programas. Me parece que teníamos que adecuarlos, que tendríamos que mejorarlos, pero no retroceder hacia atrás. Hoy retrocedemos, se le baja en una cantidad de recursos a los hospitales públicos, muy importante. Se trata de centralizar todo, se le quitan los subsidios que los hospitales tenían para que ellos mismos pudieran tener adquisiciones. Y entonces hay un problema muy grave en el sistema de salud. Esa es la realidad que tenemos los mexicanos. Y segundo, el combate a la corrupción, ¿no? Que es un tema que hoy por hoy interesa mucho a los mexicanos, que se debate mucho en el mundo sobre este tema, es de los temas que más se discuten en un proceso electoral, en una campaña, que México no es la excepción, y me parece a mí que es un tema muy incómodo para la candidata de Morena, porque algo ha tenido este gobierno como una característica muy particular de ser muy incómodo cuando la gente consulta a través de los órganos constitucionales establecidos sobre el tema de transparencia, cuando la gente va y solicita alguna información, cuando se da a la luz pública conocer temas tan importantes como qué empresas están haciendo una obra, cómo se están haciendo las licitaciones, los casos de corrupción tremendos desde la CONADE, con Rocío Nale, el caso más gravoso, que los propios hijos del presidente de la República estén inmiscuidos en los negocios que está haciendo el gobierno con la iniciativa privada. Sin duda que es muy incómodo. Y les es tan incómodo que en cada pregunta que hacía nuestra candidata de manera directa, Claudia, pues se quedaba callada. Es decir, no contestaba, bien lo dijo Xóchitl, como la dama de hielo, ¿no? O sea, no enfrentaba y no respondía a estos cuestionamientos que no solo hace Xóchitl, que hacemos los mexicanos. ¿Y por qué los hijos del presidente de la República tienen que inmiscuirse en los contratos de Pemex? ¿Por qué los hijos del presidente tienen que involucrarse con las empresas que están haciendo obra pública en el país? Esas preguntas las tienen que contestar, y le tienen que contestar no solo a Xóchitl, le tienen que contestar a los ciudadanos, le tienen que contestar a los mexicanos, y han venido evadiendo los temas principales, que son justamente estos, y que salen por una tangente echando la culpa al pasado, pero no asumiendo su responsabilidad, porque hoy son ellos el gobierno. Entonces, creo que es un buen ejercicio, bien nuestra candidata Xóchitl, con propuestas muy claras, propuestas contundentes, me parece que también muy combativa. Es decir, esto, justo el debate tiene que servir para confrontar propuestas, proyectos, y ¿por qué no? Pues hacer estas preguntas muy concretas para que la gente sepa verdaderamente quién está del otro lado. Y lo mismo le preguntamos a Roberto Pantoja Arzola, él es vocero oficial de Claudia Sheinbaum aquí en Michoacán, su punto de vista, el análisis. Pues gracias, José Luis. Saludar a Daniela nuevamente, a las personas que nos ven y nos escuchan. Decir que del ejercicio, José Luis, que fue un poco distinto a los que anteriormente estábamos acostumbrados a ver, creo que este ejercicio fue un poco más acartonado. Ya iban cargadas, digamos, las preguntas que los temas planteados a los candidatos. Sin embargo, creo que es una práctica que se tiene que estar realizando, no solamente
para este cargo que es el más importante, también para los candidatos a senadores, para los candidatos también a diputados federales. Pues hay que debatir, hay que confrontar ideas, hay que confrontar los proyectos. ¿Qué observamos en este primer encuentro, José Luis, Dani? Pues bueno, primero, una candidata del PRIAN muy nerviosa, que ha sido parte de lo que ha sido su campaña, de ocurrencias, poco seria. Y bueno, basta con observar cómo cerró la candidata del PRIAN el encuentro, el debate, ¿no? Con la bandera al revés, ¿no? Para darnos cuenta que, pues bueno, de los temas planteados, José Luis, yo quiero decirte que primero, este país traemos un rezago cuando menos de 4 décadas, entre 4 y 5 décadas, con un rezago impresionante en todos los rubros, en el que quieran mencionar. En el tema del abandono al campo, pues tenemos 40 años de abandono, también un sistema de educación obsoleto, arcaico, ya caduco, que nunca se trabajó, que nunca se transitó para mejorarlo, no se planteó nunca. Gobernó el PRI casi 90 años el país, tuvo también el PAN la oportunidad, tuvieron 2 sexenios que puedo decir que fueron los sexenios perdidos de esta transición simulada del 2000 al 2012, y entonces con este país, con todo este rezago, Dani, en materia de salud, ¿quiénes son los responsables de este caos? Pues el PRIAN, ¿sí? Que al final, bueno, terminan aliados. No se diga el otro tema que yo he venido ejemplificando, utilizando la analogía de que el problema de la violencia y la inseguridad, José Luis, Daniela, que creo que es el problema que más nos duele a los mexicanos, terminó saliéndose de control por el principal cáncer de este país, que es la corrupción. Entonces, ¿qué se plantea ahora? Porque es el principal problema, el de la violencia y la inseguridad. Pues nuestra candidata, la doctora Claudia, que por cierto se vio muy segura, muy seria, jugando su papel, muy mesurada, centrada en los temas, plantea una reforma profunda al sistema de procuración y de impartición de justicia. Un sistema profundo, y ahorita lo voy a compartir por qué. Entonces, volteando también al otro sector, al del sector salud, pues igual, el abandono que hay en clínicas y en hospitales, José Luis, y no nos vayamos tan lejos. Yo comentaría aquí a nuestro amigo Octavio. Aquí acabamos de tener un gobierno del Estado emanado del PRD. Entonces, si vamos a hablar de temas como los de corrupción, a mí me gustaría primero haber escuchado en este primer encuentro que la candidata del PRIAN pusiera en la mesa dónde están las pruebas de todo lo que se señala, porque dicho sea de paso, ahora también en las campañas se dicen verdades a medias y se dicen también muchas mentiras, en su mayoría ocurrencias, mentiras, se dice luego y se plantea qué, pero no se plantea cómo ni con qué. O sea, esta ocurrencia de ahora plantear el que se va a atender a los adultos mayores desde los 60 años, Dani, pues implica que vamos a tener que echar mano de una bolsa bastante jugosa, de una gran bolsa para atender a los adultos. Digo, es en la propuesta, qué bueno sería, ¿no?, que en México contáramos con recursos para atender y pensionar a los adultos desde los 60 años. Pero, por ejemplo, tuvieron la oportunidad de hacerlo, Dani. Tuvimos los 2 gobiernos de Acción Nacional y luego el gobierno de Peña Nieto. Y miren, esta pensión que creó el presidente cuando fue jefe de gobierno en la Ciudad de México, se quedó estancada, rezagada en 1,000 pesos.
Pasaron 17 años, la pensión subió del 2001, que se implementa en la capital del país, a 1,160. Ahí están los números. En 17 años solamente le incrementaron 16% a esta pensión, José Luis. Ahora, con la llegada del presidente, que planteó combatir la corrupción, que es un tema que va a dar continuidad a la doctora Claudia, seguir recuperando recursos que estaban distraídos en otra cosa, en algunos casos que se robaban, en la mayoría de los casos, y luego entonces rescatar recursos, ahora cobrarle ya a las empresas que por casi 40 años se evadieron impuestos. Por eso no hubo recursos, José Luis, para atender este rezago impresionante que hay en el sector salud. Por eso no hubo recursos para mejorar el salario de los maestros. Por eso no hubo recursos para invertir en obras de infraestructura. Tú te mueves a la Ciudad de México o a Guadalajara, donde quieras mover, hay que pagar las casetas de peaje. Todo se tendió a la privatización que inició en el periodo de Carlos Salinas. Entonces ha sido bastante complejo. Sin embargo, este presidente que tenemos, el presidente actual, Andrés Manuel, y lo digo con todo respeto, veo ahora cómo el exgobernador y como algunos perredistas ahora continúan, José Luis, ahora atacando, señalando, cuestionando lo que fue las mismas banderas que defendió este otro partido, que defendió el PRD. Entonces, ¿qué ha hecho el presidente? Recuperar estos recursos que estaban, reitero, distraídos en otros temas, que se robaban, distribuirlos de manera más equitativa, más justa. Por ejemplo, en Michoacán, voy a entrar ya en materia, se está atendiendo a casi 550,000 de números redondos adultos mayores de 65 años con esta pensión. Están recibiendo ya a los abuelitos 6,000 pesos bimestrales, cosa que en su vida, cuando platicamos con los adultos mayores, algunos hasta lloran, José Luis, porque nos dicen que tenían 12, 15 años que no veían esa cantidad junta en sus manos. Entonces, se está atendiendo como nunca antes a las personas con discapacidad. Han llegado recursos para atender las necesidades de las escuelas a través del programa La Escuela es Nuestra. Ha planteado nuestra candidata también mejorar, creo que el eje más importante, los más importantes, claro que el de salud es de los más importantes, mejorar también el sector educativo. Ha planteado la doctora Claudia incentivar más a los estudiantes, que el programa de becas para educación básica sea universal desde preescolar, primaria y secundaria. Ya es universal en el nivel medio superior, y plantea la doctora también ampliar el número de becas para los estudiantes de nivel superior, construir más escuelas, fortalecer este programa de las universidades Benito Juárez que ha estado trabajando el presidente, que por cierto en tu pueblo está instalada una escuela Benito Juárez, una escuela de nivel superior, la escuela veterinaria que está en Pajacuarán. Y entonces ha planteado la doctora más escuelas universitarias. ¿Cuál ha sido el problema en el sector salud, José Luis? La falta de especialistas y la falta de personal. Se tuvo que abrir convocatoria. Esta bandera la utilizó la derecha para decir que el gobierno de México estaba contratando médicos del extranjero, pues porque aquí no hay un especialista, Dani, de Morelia, que acepte ir a trabajar a Sitio, a Churumuco o a las regiones apartadas, marginadas del estado. Entonces, reitero, creo que fue un extraordinario ejercicio que, por cierto, de acuerdo a las mediciones, pues se llevó la doctora Claudia, pues ahí están, pero el mejor juicio
lo tienen los michoacanos y los mexicanos. A ver si nos podemos detener en un tema y ojalá que nos apoyen para ser un poco más resumidos. En su respuesta se abordan dos temas más. En combate a la corrupción, no estén de acuerdo, que creo que quedaron a deber desde un punto de vista ciudadano, quedaron a deber los tres, en propuestas específicas y concretas para uno de los problemas que acechan a México desde hace años. México sigue siendo uno de los países más corruptos del mundo y continúa encabezando las listas. Yo no sé qué se puede hacer para terminar con la corrupción en un país como México, y no hay tampoco propuestas claras, pero mejor los escuchamos a ustedes. Javier Estrada. Bien, mira, como bien los dices, en este sexenio no solamente no se combatió a la corrupción, sino que creció. Y tenemos el caso de desvío de recursos públicos más grande, documentado más grande de la historia de México. Y por ende también un monumento a la impunidad, porque no vemos que el principal responsable, que ya traía antecedentes de la CONASUPO, tenga sanción alguna, ¿sí? Son casi 20,000 millones de pesos en Segalmex, que no vemos que haya castigo alguno. O sea, es un monumento a la corrupción. Y aquello que transparenta, como es el Instituto de Transparencia, pues hay que eliminarlo, pues para robar a gusto. Yo creo que se deben fortalecer las instituciones. Mira, cuando mi pensar es único y exclusivo, estamos hablando de que estamos en ciernes de una dictadura. ¿Por qué? Porque debe haber diversidad de pensamiento para llegar a la mejor conclusión. Todo aquello que me critica está mal y es mi enemigo, y no es así. Tenemos diversas maneras de pensar, pero si fortalecemos las instituciones, es como un partido de fútbol. Tú vas con las reglas claras y sabes que no puedes incurrir en una falta al adversario, sabes que no puedes estar en fuera del lugar y sabes bajo qué reglas estás jugando. Mira, en días pasados, cuando exhibió a una reportera de un medio extranjero, el presidente decía que su calidad moral estaba por encima de la ley. No, señor. ¿Quién le dio esa atribución? Entonces, por supuesto que sí hubo propuestas de nuestra candidata cuando dice que se trata de fortalecer las instituciones, cuando se trata de darle verdadera autonomía a la Fiscalía. Tenemos el actual fiscal del general de la República como operador político de la presidencia de la República, atendiendo asuntos de consigna. Es decir, existen para el adversario, pero no para atender realmente los casos que le competen. La ley, la Constitución, la ley de delincuencia organizada dice que donde intervienen en delitos armas de uso exclusivo del ejército, o son dos o más personas, son únicamente competencia de la federación. Aquí se trata de repartir culpas hasta los gobiernos municipales, que por supuesto no tienen la capacidad bélica para hacer frente al crimen organizado. De ese tamaño te manejan las mentiras. Dice nuestro amigo exdelegado del Bienestar que ahora sí se tomaron recursos que quién sabe dónde estaban. Yo se lo voy a precisar. En la historia de México, en los últimos 30 años, ningún presidente de la República había incrementado la deuda pública como lo hizo este gobierno. 6,5 billones, ¿sí? Para comprar la emoción de la gente, sumamente grave. Yo le digo a nuestro auditorio, endéudense, consigan dinero a réditos para que vean cómo va a ir la economía de su casa. Solamente para este año, el Congreso le autorizó al presidente un endeudamiento de casi 2 billones de pesos. Y mira, para ejemplificar, porque los números se oyen muy vagos, en 30 años de gobiernos neoliberales se había establecido una deuda de 10 billones de pesos. El que más había endeudado al país era Enrique Peña Nieto en todo su sexenio, con 2 billones de pesos.
Este gobierno solamente en este ejercicio fiscal trae la autorización y la proyección en el gasto de 2 billones de pesos. En conjunto nos va a dejar una nueva deuda de 6 billones y medio, lo cual no tiene otro camino que generar pobreza para nuestro país. Veo con gran vehemencia que hablan del PREAN. Yo le quiero precisar a mi delegado que cuando Silvano Aureoles era gobernador, su dirigente del PRD es el que hoy llevan como candidato a la presidencia municipal de Morelia. Es decir, ¿cuándo se nos convirtió en bueno este candidato? Cuando brincó a Morena. Vemos el alcalde de Zitácuaro, que hoy va de candidato de Morena, con toda una vida política en el PRI. ¿Cuándo se nos convirtió en bueno? Oye, entonces, mira, yo creo que uno de los principios básicos del ser humano es la lealtad. Y si los partidos políticos te han dado la oportunidad de acceder a cargos públicos, ¿por qué ese chapulineo? Porque no tienes ni el valor mínimo de la lealtad. El actual candidato de Morelia tuvo todo en el PRD. La Diputación Federal, de la cual brincó a Morena, se la dio por la vía de representación proporcional el PRD. Más sin embargo, como es gente carente de valores, pues no tuvo empacho en brincar a Morena, porque iba buscando mejores oportunidades de poder. Cuando la política no tiene valores, sabemos de antemano que vamos a tener malos funcionarios. Mira, no se vale que le eches la culpa al pasado. Los muertos de Calderón, que por cierto tiene casi 12 años que dejó de gobernar, fueron de Felipe Calderón. Los muertos de Peña fueron de Peña. Este presidente, si no mal recuerdo, dijo al día siguiente, porque mi calidad moral lo establece, quiere decir que no tiene mucha, ¿eh? Porque dijo, los delincuentes van a andar en tractores y van a dejar las camionetas por mi calidad moral. Y mira, tenemos el doble de muertos. Aquí hay un tuit del 13 de mayo del 2017 que hizo el presidente de la República. Napoleón decía, si el crimen y los delitos crecen, es evidencia que la miseria va en aumento y que la sociedad está mal gobernada. Es contundente este tuit y hoy se le aplica. Los muertos de ahora son de Andrés Manuel López Obrador, así como los de Claudia por la caída de la línea 12 del metro, así por los del colegio Ramsey, y toda aquella omisión que en su gobierno se convirtió, como bien lo dijo nuestra candidata a la presidencia, en negligencia criminal. Sí, el ingeniero Carlos Slim, y que por cierto, nadie salió a atacarlo, nadie salió a desmentirlo, dijo de manera contundente que la línea 12 del metro se cayó por falta de mantenimiento, porque traen ese dinero en programas clientelares. Y estoy de acuerdo. Yo tampoco, porque mi candidata lo proponga, yo no estoy de acuerdo en programas clientelistas, populistas. Mira, se dicen de izquierda. Yo nada más le voy a recordar que una de las bases filosófico-económicas de Carlos Marx es que la fuente de riqueza es la fuerza de trabajo. Y cuando la inhibes a través de las limosnas, tienes un país condenado a la pobreza. Nunca han sabido explicar por qué cancelaron la zona económica especial, cancelaron una serie de programas que eran fuente de desarrollo para el país. Cancelaron la zona económica especial, que era una oportunidad importante para México. China, Singapur salieron adelante a través de este modelo económico. ¿Por qué lo cancelaron? No tenía inversión pública, no podían acusarla de corrupción. La cancelaron, ¿sabes por qué? Porque implicaba desarrollo y ellos quieren exactamente lo contrario. A cualquier candidato, hasta la mía propia, quiero señalarles que las limosnas generan limosneros. Muy bien. Bueno, Octavio Campo Córdoba,
comentario al respecto. Sí, miren, yo creo que lo principal es fortalecer las instituciones. Me queda claro que el gobierno federal, que Andrés Manuel, Morena, están insistentes en desaparecer instituciones que a través de los años pues se han consolidado con mucho sacrificio, con mucho esfuerzo. Desde el PRD siempre impulsamos a que los derechos humanos estuvieran garantizados en este país. Y uno de ellos es pues conocer con mucha transparencia la administración de los recursos públicos. Y Morena ha insistido. ¿Por qué quiere Morena desaparecer el Instituto Nacional de Transparencia? Porque le es muy incómodo. Porque es un órgano autónomo que no depende de la Presidencia de la República, que en esta propuesta de Morena de querer centralizar todo, cuando ellos hablan de estas reformas constitucionales, en muchos sentidos pretenden centralizar muchas decisiones. Pretenden que los ciudadanos no estemos enterados, que no sepamos cómo se están administrando los recursos, que haya una aplicación discreta de los recursos, como el presidente lo diga. Y eso es regresar hacia atrás. Cuando ellos dicen, es que es el pasado, la neta es que la propuesta en la que se basa Morena, su gobierno, es la del pasado. Representan el pasado de el sistemas de gobierno que eran centralistas, con un alto grado de corrupción, con sistemas de gobierno que no permitían las libertades. Eso representa Morena. Hoy por hoy, lo decía bien Javier, en los índices históricos mundiales, México representa uno de los países con mayor corrupción en el mundo. Y el caso de Segalmex, que lo decía yo hace rato, lo vuelvo a decir, el caso particular de lo que se está haciendo en la Secretaría de Energía, lo que se está haciendo en Pemex, lo mismo que representa Manuel Bartlett, lo mismo que han venido haciendo sus hijos en estos años, de cómo se han venido enriqueciendo. ¿Cómo tú puedes concebir que el hijo del presidente de la República, que no tenía la capacidad económica para comprar una vivienda que cuesta millones y millones de dólares, que vive hoy en una zona de los hombres más ricos del mundo? ¿Cómo te imaginas tú que el presidente de la República, que su hijo además no trabajaba, no hacía nada, pues de repente tiene una vivienda con este costo? Aún y cuando hayan querido ocultar o mentirle al pueblo de México diciendo que la forma en la que se adquirió es bajo otra condición jurídica. Me parece que no, y eso nos tenemos que saber, y eso es Morena. Es decir, no existe algo nuevo, eso representan. Y no solo es ahí, es muy lastimoso que hoy Morena esté utilizando los programas sociales para hacer campaña. Es muy lastimoso que Morena juegue con la necesidad de los mexicanos. Hay gente muy necesitada, que la están condicionando y que la están obligando, la están amenazando a que si no votan por Morena, le van a quitar sus programas sociales. Y yo le diría a Roberto, que fue delegado de Bienestar aquí en Michoacán, también en Bienestar existe una gran corrupción. Y no lo dice Octavio, lo dijo la Auditoría Superior de nuestro país, cuando dijo que de los programas con mayor corrupción en el país había sido Sembrando Vida, había sido la Pensión Universal a Adultos Mayores, que por cierto, los delegados que tenía regionales Roberto, por lo menos 2 tuvieron denuncias penales porque estaban desviando el recurso. ¿Qué hacían con nuestros adultos mayores? Los daban de alta, les quitaban la tarjeta y otros cobraban. Esa es una realidad. Y existe corrupción en los programas sociales. Y lo hicieron en Michoacán. Esa es la realidad. Y ahí están las denuncias penales que están ahí. Y yo he dicho siempre, cada quien es responsable de sus actos. Si alguien ha cometido un acto de corrupción, tiene que pagarlo en la cárcel. Si un exgobernador, y en el caso particular tiene una afiliación perredista, si cometió un delito, tiene que estar en la cárcel. Lo que no se puede hacer es mediáticamente utilizar
estas cosas para hacer política, porque ni hay ningún detenido de los exfuncionarios y ha sido discurso. Es decir, no hay. Si hay una prueba, si hay gente detenida, pues entonces yo diría, pues por supuesto que sí. Pero además, estos mismos que señala hoy Roberto, pues ya se los están llevando. Y de repente hasta gusto me da, porque ya está el hermano de Silvano incorporado en la campaña de Morena. Qué bueno que nos ayuden a que los mismos que ellos señalan, pues se los estén llevando a Morena. Eso nos ayuda. Si es que tuviesen una responsabilidad. Vuelvo a decirlo, quien cometa un acto de corrupción tiene que pagar con cárcel, sea quien sea. No tiene que haber ni siquiera un cuidado para alguien que haya sido desde gobernador hasta el nivel más bajo. Y yo termino en esta participación diciendo también que en las propuestas que tiene Xóchitl para este tema, sin duda tiene que ser el fortalecimiento a las instituciones. Tenemos que crear, tenemos que construir lineamientos legales que permitan dotar a las instituciones de mayor autonomía. Yo estoy a favor de la autonomía, es decir, no creo yo en el centralismo, no creo en que las decisiones tienen que pasar por la presidencia y tampoco creo, como lo ha venido haciendo Morena, que se utilicen las instituciones para perseguir políticamente a alguien, para linchar políticamente a alguien. Lo han hecho con los exgobernadores. Es muy claro y muy notorio los acuerdos a los que llega el presidente de la República cuando hay un señalamiento de corrupción de un gobernador. Le perdona los actos de corrupción siempre y cuando termine apoyando a Morena. Y luego terminan incluso algunos hasta premiados dándoles, los convierten en embajadores, les dan embajadas, responsables de embajadas en el mundo. Ahí está, ¿no? Entonces no se tienen que utilizar esas instituciones. Me parece que Xóchitl es muy concreta en esta parte. Creo que la propuesta es correcta. Hay que fortalecer las instituciones, hay que dotarles de herramientas jurídicas para que constitucionalmente puedan combatir la corrupción. Roberto, ahora te escuchamos. Estamos con este tema de la corrupción y si quieres responder a los señalamientos hechos. Roberto Pantoja. Sí, bueno, están ahí ya las instituciones, lo que hace falta es dotarlas de los instrumentos para que puedan llevar a cabo su función, ¿no? Fortalecer, por ejemplo, reestructurar la Secretaría de la Función Pública, darle también herramientas a la Auditoría Superior. Está ahí la Unidad de Inteligencia Financiera, que son muchas las instituciones. Aquí, por ejemplo, un señalamiento hacia la candidata del PRIAN tiene que ver con estos, ¿qué puedo decir? ¿Cómo lo señalo? Los actos de corrupción. El que está participando con uno de los órganos como contratista, tiene contratos firmados, hoy lo va a dar a conocer el dirigente nacional, Mario Delgado. Entonces, para ser muy puntual, Dani, José Luis, pues hay que dotar precisamente a las instituciones que ya existen. Quiero decirles que de lo que se ha planteado acá, hay un número importante de detenidos en el caso de Segalmex. El proceso obviamente está abierto. Y bueno, hay otros señalamientos que se hicieron en este debate, en este encuentro del domingo, que son verdades a medias. Yo quisiera contestar a nuestro amigo Javier Estrada del tema de la deuda, José Luis. Este gobierno no ha pedido prestado dinero al extranjero, ya lo dijo él mismo, con cuánto dinero endeudó el país Enrique Peña Nieto, y obviamente, como en el caso particular de Michoacán, que además Javier fue diputado, pues se tiene que autorizar recursos del Congreso del Estado y del Congreso de la Unión de la Cámara de Diputados para se me fue la palabra, para la reestructura
de esa deuda no fueron 10 millones, Javier, fueron casi 12 billones de pesos, lo que hereda el presidente Andrés Manuel de deuda. Y quiero decirte que en los programas que se han implementado en este gobierno se han recuperado 2.4 billones de pesos, José Luis. Es el recurso que ha sido utilizado, distribuido ahora de manera más justa, se ha atendido al sector más vulnerable, a los más pobres de este país. Y ahí están los resultados del propio Coneval, de INEGI. En pobreza salieron casi 10 millones de mexicanos de pobreza extrema 5.1 millones. Ahí se ha invertido este recurso. Simplemente del ejercicio fiscal anterior, del 2023, el recurso utilizado para programas fue por el orden de los 600,000 millones, ahora oscila entre los 730,000. Entonces, esa lana, Daniela, José Luis, antes se la robaban, para decirlo con todas sus letras, y bueno, puedo poner muchos ejemplos. Luego, a veces, en este tipo de espacios, el tiempo es bastante corto. Yo quiero invitar a nuestro amigo Octavio que denuncie lo que aquí ha señalado. Yo puedo decirles que duermo tranquilo, vivo en una vivienda que adquirí a través del Infonavit, no vivo en Altozano ni vivo en lugares, en zonas exclusivas de Morelia, no vivo en fraccionamientos privados, y duermo tranquilo porque todo el recurso de los programas que llegaron a la gente, a los michoacanos, algo que sí yo puedo decir que desde hace 12 años utilizo esta frase: yo sí soy intolerante a la lactosa y a los actos de deshonestidad y de corrupción. Y por supuesto, lo que fuimos detectando en esta delegación de bienestar, José Luis, yo presenté ante la función pública, ante el órgano interno de control, levantamos actas y obviamente retiramos de regiones a servidores de la nación y a personas que detectamos hicieron algún acto de deshonestidad. Entonces yo invito a Octavio, porque no se vale solamente señalar, como lo hizo la candidata X, la candidata de Claudio X González el domingo, de señalar, por ejemplo, a los hijos del presidente, pues que acuda a las instancias, que lleve las pruebas, ¿sí? Es más, que las exhiba, ¿no? Ahora que precisamente en los procesos electorales se da mucho esto, ¿no? Entonces, que se exhiban. Y precisamente yo quiero concluir Michoacán, el último sexenio que tuvimos, que por cierto fue administrado por el PRD aquí, lo más grotesco, José Luis, lo más fuerte en temas de corrupción. Vamos a ir compartiendo con los michoacanos parte de lo que ya se ha dicho de esta gestión de Silvano Aureoles. Y entonces, pues ahí están las denuncias, duermen el sueño de los justos, porque precisamente el actual fiscal de Michoacán, pues habría que preguntarle al gobernador Silvano cuánto invirtió. Yo creo que aquí Javier tiene bien presente, porque además él votó el nombramiento de Adrián López Solís. Pues entonces muchas de las carpetas que están en la Fiscalía de Actos de Corrupción del actual alcalde, por cierto, de Morelia, de Alfonso Martínez, y del propio Silvano, ahí duermen el sueño de los justos. Las carpetas no han avanzado en absolutamente nada. Entonces, aquí yo concluyo lo que ha planteado nuestra candidata, la doctora Claudia, es precisamente fortalecer estas instituciones. Coincido con lo que ha comentado Octavio, hay que fortalecerlas y precisamente hay que depurarlas, ¿no? Hay que darles más herramientas para que puedan actuar. No hay de estos últimos 30 años, salvo el caso de García Luna, que fue enjuiciado en el extranjero, no hay funcionarios, José Luis. Es Vox Populi, luego cómo se hacen millonarios de la noche a la mañana,
pero no hay alguno que tenga alguna carpeta abierta, que haya pasado por algún proceso, y peor aún, que estén en la cárcel, que estén detenidos por actos de corrupción. Bueno, pues Debieran, digo, prometió que lo iba a hacer el presidente. Y no hay ni uno. Y no hay ni uno. Mira, pero aquí entrando en materia, y por para finalizar. Alusión personal, yo quiero decirle a mi delegado, exdelegado, que efectivamente en la única deuda que se votó en el Congreso del Estado de Michoacán, en la legislatura donde me tocó estar, la bancada de Acción Nacional votó en contra. Pero curiosamente digo, 5 diputados de Morena no asistieron a esa sesión para que dieran los números. Se los puedo precisar con nombres y apellidos, ¿no? Estaba el doctor Ociel, estaba Sandra Luz, estaba Cedillo y estaba Laura Granados. Pero uno en especial, Mayela Macías. La volvieron a hacer diputada. El único endeudamiento que cayó ahí, lo votamos en contra. Y sí, y te puedo reiterar que tu servidor votó por Adrián López Solís, pero también votó por una nueva ley orgánica de la Fiscalía, donde el aporte de Javier Estrada es establecerle indicadores, que semestralmente tenga que rendir informes sobre los avances, y serán las nuevas legislaturas los que evalúen el trabajo del fiscal. Sí, o sea, no fue un cheque en blanco, pero curiosamente te digo, los de Morena, 5 diputados el día del endeudamiento no asistieron. O sea, traen una serie de discursos que son esos discursos. El presidente, bueno, tiró el dinero a la basura en una consulta para meter a los expresidentes a la cárcel. La ley no se consulta, la ley se aplica. Pero del Estado de Derecho ni hablamos. Hace días, imagínense el absurdo de debilitar nuestro Estado mexicano, de una de las zonas más álgidas de Guerrero, retiró a las Fuerzas Armadas para no caer en provocaciones. La fuerza emanada del Estado de Derecho no se claudica porque pones en riesgo la existencia del Estado. Es decir, le estás dejando el país al crimen organizado. Insisto, el principal operador, y que ya traía antecedentes en CONASUPO en el sexenio de Salinas de Gortari, lo volvieron a meter en el símil de CONASUPO, que es el personaje de apellido Valle, y que por supuesto ya sabíamos lo que iba a hacer. Ahí están los 20,000 millones de pesos, y se lo llevó a otra dependencia. Pobrecito, lo engañaron. Oye, pues qué fácil de engañar es este personaje. Qué casualidad, dijera Ramón Ayala. O sea, ya sabía cómo hacerlo y se lo volvieron a llevar. Pues, sí, yo muy breve en este tema para concluir. Lo he dicho en una serie de ocasiones ya. Quien comete un acto de corrupción tiene que ir a la cárcel, indistintamente quien sea y el cargo que represente. Y también eso va para aquellos funcionarios que tengan una afiliación perredista también. Es decir, nadie puede cometer un daño al erario público, nadie puede usar el recurso de los mexicanos, de los michoacanos, y llevárselo para su casa. Cualquier acto de corrupción se tiene que sancionar. Lo que sí hoy puedo decir es que en Michoacán no hay un funcionario que esté detenido. Y también cuando alguien denuncia, o cuando alguien mediáticamente ante los medios hace un señalamiento, pues hay que llevarlo a las vías correspondientes. Y en el caso de la deuda, solo decirle a los mexicanos, a los michoacanos, en lo que va de este año, ahorita veía una ficha, son 15,483,000 millones de pesos. De esos, 6,666,313 millones son de la deuda interna. Es decir, por supuesto que la deuda ha crecido en este país. Sí hay más deuda. Y yo no me refería a Roberto.
Cuando dije de los delegados regionales, me refería a los delegados que él nombró, el caso de Zitácuaro, el caso de Puruándiro, que existen denuncias penales en contra de ellos, de ellos, que por cierto una es candidata a diputada federal, a diputada local, perdón. Existen denuncias penales porque sí han mal usado los recursos que están destinados para los programas sociales. Y debo decir también, yo no estoy en contra de los programas sociales. El PRD fue el impulsor principal de que la pensión a los adultos mayores fuese constitucional y fuera universal. Es decir, nadie está en contra. Nosotros los hemos impulsado históricamente. Creo que algunos están mal. Creo que Sembrando Vida es un programa que no tiene sentido. Si los programas sociales ayudaran a mejorar la economía de los mexicanos, el país estaría en otra condición. Yo creo que le ha fallado a Andrés Manuel. Yo creo que no le ha salido bien el planteamiento de atender la economía. Y yo creo que estos programas, no todos, vuelvo a decirlos, yo estoy a favor de la pensión universal de sus mayores, es un sector que se le tiene que ayudar, que tiene que ser más incluso el recurso que se les otorga, pero creo que otros no dan resultado. Sembrando Vida no da resultado, está comprobado. Si los productores del campo no necesitan que se les esté otorgando un apoyo económico mínimo, que no te resuelve la producción del campo. Y tampoco creo que a nuestros jóvenes tengamos que estarles dando un recurso, un programa, sin tener ellos una capacitación, una atención, una forma de que puedan salir adelante por sí mismos. Creo que estos programas están obsoletos, los tenemos que mejorar. Al joven tienes que dotarlo de herramientas, capacitarlo, tienes que impulsarlo económicamente, pero no darle un apoyo económico sin poder hacer nada. Y por supuesto que hay una gran opacidad en los programas sociales, por supuesto que se están usando electoralmente, claro que sí. Ese es el fondo de estos programas, sobre todo estos últimos dos que dije, que no tienen un sentido, que no hay una manera de que el país salga adelante. Si los programas sociales ayudaran a resolver la economía de los mexicanos, estoy seguro que el país estaría en otra condición. ¿Por qué le ha fallado? Porque Andrés pensó, porque su estrategia de no combatir a los grupos delincuenciales en este país, pensó que con los programas sociales iba a poder resarcir y que iba a tener ahí al joven que no se fuera con los delincuentes, que iba a permitir mejorar la economía de las familias. Lo cierto es que no, ya pasaron 6 años. Sigue el país igual de jodido, seguimos teniendo dificultades económicas y hoy hay mayor inseguridad, hay más muertos, todos los días hay gente asesinada en este país, todos los días a alguien le quitan un vehículo, todos los días hay alguien levantado, todos los días se cobran cuotas y extorsiones. Ese es el país que tenemos y entonces en 6 años no pudieron y tiene que venir un cambio profundo, sobre todo en materia económica, en el tema de seguridad y en el tema de salud. Roberto Pantoja, tu mensaje final, por favor. Bueno, pues aquí es muy claro, Dani y José Luis, pues son dos proyectos de nación, lo que representan estos tres partidos, el PRIAM-RD y lo que representa la coalición Sigamos Haciendo Historia. Y digamos el último veredicto pues lo tiene la ciudadanía, lo tienen los mexicanos, ¿no? Eso ahí está. Y yo quiero decirles que a pesar de todas las mentiras que se dicen, Dani, que por cierto, hay que decirlo también, ahora esta irrupción y este teatro que vimos de la intervención del gobierno de Ecuador a nuestra embajada, a nuestra sede diplomática, tiene que ver con ataques que vienen, tiene que ver con un plan orquestado desde el vecino país del norte, como están atacando ahora a la doctora Claudia. Ya se denunció días atrás, más de 2,5 millones de cuentas administradas desde el extranjero, literal, con faltas de ortografía, con errores de dedo, pero ahí están, ahí está la evidencia. Como ahora en redes sociales, en Twitter, están atacando a nuestra candidata. Y la mayor preocupación entonces, José Luis, Dani, es que
ni siquiera son las dirigencias de estos 3 partidos. Es el grupo de empresarios que han tenido el poder económico, que tienen todavía el poder económico y que mandan sobre estos partidos la preocupación. Entonces, ¿por qué están ahora hasta con alergia? Pues porque a pesar de que han atacado al presidente tanto todos los días, los 7 días de la semana atacan, chingan, muerden al presidente, pues el presidente ahora, bueno, yo no sé de esta última encuesta, pues es el jefe de Estado en el mundo mejor evaluado. Y entonces, si fuese tan desastroso esta administración del presidente Andrés Manuel, por supuesto que hace falta mucho por hacer, y un compromiso de la doctora es obviamente revisar los programas que han sido exitosos, fortalecerlos y seguir atendiendo a los más necesitados, a los más de 50 millones de pobres que generó este sistema neoliberal. Y entonces, pues vuelvo a reiterar, la última opinión pues, la tendrán el 2 de junio, el día que tengan la boleta en mano los michoacanos y los mexicanos, Dani. Entonces, pues ahora vamos a escuchar en este proceso electoral de todo, ¿no? Verdades a medias, muchas mentiras, la guerra sucia que es muy común. Y aquí obviamente pues los mexicanos ya harán su último juicio, ¿sí? Y los resultados ahí están. Ahí está la intención del voto. Si hoy fueran las elecciones, digamos el próximo domingo, la doctora ganaría más de 1,5. Ella habla de que al día de la jornada la diferencia va a ser de 3-1. Cuando menos ahora puedo decirles que es más de 2-1, y esta diferencia pues se puede incrementar, ¿no? Entonces, pues yo agradecerles, felicitarles por este ejercicio que hacen desde este espacio, a todo el equipo, José Luis, Daniela, y pues bueno, ha sido un placer para mí compartir esta mesa con Javier y con Octavio, que al final pues es parte del ejercicio que tenemos que hacer, ¿no? De confrontar también aquí pues, nuestros puntos de vista y que los michoacanos sean los que tomen la mejor decisión, ¿no? Muchas gracias, Javier. Muchas gracias, José Luis. Gracias. Gracias por la Gracias. invitación. Gracias, a Roberto. ustedes. Y desde luego, usted tiene la última palabra. Los puntos de vista son diferentes. También la reflexión es muy íntima. Muchas gracias. Nos vamos, les agradecemos su atención todos los miércoles 8 de la noche, estrenos de entrevistas aquí por Zona Michoacán, en este programa especial Análisis del Debate. Gracias.